En nuestra charla anterior hemos hecho referencia a la escritura coloquial, es decir, la presencia de la oralidad en la narrativa de los años 30, a través de 4 textos fundamentales: el cuento de Borges, Hombre de la esquina rosada, la novela de Roberto Arlt, El juguete rabioso, que solo presenta cierta oralidad en los diálogos, y la obra de 2 escritores uruguayos, la novela de El Pozo, de Juan Carlos Onetti, y los primeros cuentos de Felisberto Hernández, aparecido con el título de Primeras Invenciones. Hacia los años 60 y 70, también del siglo pasado, la narrativa recibe esta herencia de los años 30. Yo he seguido esta investigación a través de mi ensayo La insurrección literaria, la escritura coloquial de los años 60 y 70. Julio Cortázar es la voz argentina que aparece del otro lado del mar. ¿Por qué decimos del otro lado del mar? Porque Julio Cortázar vivía en París y recibíamos, a través de sus primeros cuentos, de su novela Rayuela, cierta presencia de la oralidad en la escritura literaria. Los jóvenes escritores, los escritores incipientes que éramos nosotros, un grupo de escritores rosarinos y santafesinos que llamamos el grupo de Leret. Aún yo no había publicado mi libro de cuentos Ciudades, que recién apareció en 1983. Entonces, en estos años, todavía éramos prisioneros de la sintaxis que admirábamos de Eduardo Mallea, de las novelas de Eduardo Mallea, de Manuel Mujica Lainez, de la invención de Morel, de Bioy Casares, y, cómo no, del grupo del cuento, el Aleph, y los cuentos reunidos en el Aleph del barroco Borges, como él mismo llamó a sus cuentos posteriormente. Cortázar era esta voz rioplatense de cierta complicidad que atraía y no atraía, que no aceptábamos del todo. Silvina Ocampo también introdujo en algunos de sus cuentos cierta oralidad, pero Silvina Ocampo no tenía la difusión de Cortázar en ese tiempo. ¿Por qué aparecía esta distancia, este rechazo en el grupo de los jóvenes escritores? Porque sentíamos en el lenguaje de Cortázar una cercanía de los años 40. Él usaba un lenguaje de su infancia, no que usara el lenguaje de su infancia, sino su referencia eran los años de su infancia y sus jóvenes años. Por ese entonces el público lector exigía una simplificación de la sintaxis, coincidiendo, sabiéndolo o no, con las convicciones lingüísticas de Sarmiento, con las avanzadas convicciones lingüísticas de Sarmiento. Por esos años, el periodismo presentaba cierta paradoja, porque no se reflejaba en el periodismo la simplificación del lenguaje, porque todavía estaban apegados, como los escritores jóvenes que éramos nosotros, a Borges, pero al Borges de los años 50, al Borges, digamos, del Aleph, del libro El Aleph. El público lector, por la fuerza de la comunicación, trató de exaltar esa aventura que representaba introducir la impronta del habla en la escritura. Se exigía desacralizar la lengua literaria, se exigía una desacralización de la lengua literaria.
En la actualidad, la mayoría de los idiomas comparten un objetivo, que es privilegiar la oralidad. Y esto se ha dado como resultado de los medios masivos que han ido incorporando su discurso en la escritura literaria de la narrativa. Al mismo tiempo, el discurso literario no ha desplazado por completo la sintaxis del siglo XX. Y en opinión del semiólogo ruso, del gran semiólogo ruso, Yuri Lotman, fundador de la escuela de Tartu, el texto artístico no es el discurso oral, sino la representación del discurso oral en lo escrito. En conclusión, podemos decir que la intervención del escritor es lo que fundamenta la escritura literaria, y no que Borges se apartó de ese tono de hombre de la esquina rosada por la mayoría o la gran cantidad de escritores que lo siguieron, muchas veces como desgravando, como representando una desgravación, cosa que distaba mucho del texto artístico.